La oftalmología es una de las especialidades más tecnificadas de la medicina. Cada vez hay mejores aparatos de diagnóstico y dispositivos que nos ayudan en la cirugía. ¿La tecnología puede sustituir las competencias del médico? ¿Es mejor un oftalmólogo mediocre con muy buenos medios técnicos o uno excelente con equipamiento limitado? Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 5 de mayo de 2024. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 5 de la 8ª temporada correspondiente al mes de mayo de 2024. En el tema principal de hoy vamos a hablar, como hemos dicho en la introducción, de competencia, de las capacidades, de las competencias, de las cualidades clínicas del médico, del oftalmólogo, en contraposición con la tecnología disponible que tenemos para diagnosticar y también, en cierta medida, para realizar tratamientos. ¿Es más importante tener un médico competente, tener un médico bueno, o es más importante tener la mejor tecnología, los últimos aparatos, los aparatos más modernos o más caros? Veremos que es un tema abierto. No es un tema estrictamente científico en el sentido de que no tenemos publicaciones científicas que nos vayan a dar esa respuesta. Va a ser una evaluación, un análisis que en cierta medida va a ser subjetivo y que no vamos a poder dar una respuesta clara y simple. Pero antes de eso, en la sección de noticias, vamos a hablar de la insulina y los ojos. Pero no de la diabetes y las lesiones de la retinopatía diabética en los ojos, sino el tratamiento de la insulina en forma de colirio para tratar enfermedades de la córnea. Y por último, en la sección final de preguntas de los oyentes, vamos a traer una publicación hecha en prensa digital, un texto o un artículo que nos habla de cómo conducir con baja visión, si se puede, no se puede y qué recomendaciones se dan. Pero vamos a hacer un análisis crítico de la propia noticia, del propio texto, hasta qué punto pues, contiene verdades, contiene falsedades y hasta qué punto están utilizando una presunta noticia o un presunto análisis para vendernos algo. En este apartado de noticias y investigación, publicaciones dentro de la oftalmología, traigo un artículo, una revisión sistemática, un review, que habla sobre el uso de colirio de insulina como tratamiento en diversas enfermedades de la córnea. Esto puede sonar extraño, no es realmente nuevo o súper novedoso el usar este tipo de tratamientos para la córnea, pero sí que es cierto es que se empezó a utilizar en un momento, se dejó utilizar y de forma reciente, más o menos reciente, se ha vuelto a poner no súper de moda, no es una cosa de trending topic, no es un tema de moda dentro de la oftalmología, pero poco a poco se va acumulando experiencia y conocimiento científico hablando de eso. Nosotros sabemos que la insulina
es una hormona producida por el páncreas y que tiene un papel clave en el metabolismo de la glucemia, del azúcar, de la glucosa en sangre. Lo que hace es bajar la glucosa, la cantidad de azúcar libre que hay en sangre, y proporciona que esa glucosa, que ese azúcar, se introduzca en las células. Participa en el metabolismo en otros muchos sitios, pero su función principal es esa. Cumple un papel muy central en el mantenimiento de unos niveles de azúcar en sangre que no sean muy altos ni muy bajos. Cuando aumenta el azúcar en sangre y el cuerpo tiene que controlarlo, aumenta la producción de insulina, y la insulina lo que hace es bajar ese nivel de azúcar. Y cuando hay poco azúcar en sangre, pues baja la síntesis y liberación de insulina, y al haber menos insulina en sangre, el azúcar se mete en menor medida en las células y entonces aumenta el azúcar que hay en sangre. No es la única hormona que controla la glucemia, que controla el azúcar. Hay otra hormona que se llama glucagón, que tiene más o menos el efecto contrario. Cuanto más insulina hay en sangre, menos azúcar hay, y cuanto más glucagón en sangre, pues más azúcar hay. Pero quizás es más importante la insulina. Muy importante, y además la insulina es muy conocida por todo el mundo en comparación con otras muchas hormonas que hay en el cuerpo humano, precisamente porque una de las enfermedades más frecuentes y más importantes a día de hoy, y además que va en aumento, es la diabetes. La diabetes implica una tendencia a tener niveles altos de azúcar en sangre, en parte porque el funcionamiento de esta insulina no es correcto. Directamente porque no se produce insulina, porque hay un daño en el páncreas, concretamente en unas agrupaciones celulares llamadas islotes de Langerhans, que ahí ese es el páncreas endocrino. En la parte del páncreas o las zonas del páncreas donde se produce la insulina, también se produce el glucagón, pero tienen función endocrina, producen hormonas, concretamente para controlar la glucemia. Bueno, pues esa zona del páncreas, si resulta dañada por diversas circunstancias, o concretamente esas células, pues se producen menos insulina o no producen ninguna insulina. También hay otros tipos de diabetes en los cuales sí que se produce insulina, pero en menor medida, o bien se produce insulina de forma normal, pero hay lo que se llama resistencia periférica a la insulina. Es decir, los receptores periféricos, las células dianas donde tiene que llegar la insulina, pues tienen una resistencia, digamos, no responden a ese mensaje que llega a la insulina. Con lo cual, aunque haya insulina en unos valores normales, pues no están respondiendo adecuadamente. Para muchos diabéticos, el tratamiento precisamente es aportar insulina, sobre todo los llamados diabéticos tipo 1, que son los que más le falta la insulina, y en una parte de los diabéticos de tipo 2, los que no están adecuadamente controlados con dieta y con tratamiento oral, también necesitan aporte de insulina. Con lo cual, conocemos la insulina a todo el mundo porque es el tratamiento de una buena parte de los diabéticos para controlar su azúcar en sangre, su glucemia. Pero no hemos oído que la insulina, o no es muy conocido que la insulina se usa también para tratar otro tipo de cosas. No voy a meterme en otro tipo de enfermedades fuera del ojo porque este podcast habla de salud visual, pero realmente no es habitual utilizar la insulina como tratamiento directo de enfermedades de los ojos. Sabemos que la diabetes produce lesiones en los vasos sanguíneos y puede haber lesiones sobre todo en la retina, llamada retinopatía diabética. Un buen control de la diabetes puede retrasar o frenar o bloquear estas lesiones que son crónicas y degenerativas y progresivas. Entonces sí, claro, el tratamiento de insulina indirectamente viene bien para el ojo cuando una persona diabética tiene lesiones por su diabetes en los ojos, sobre todo en la retina. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que se puede utilizar la insulina en otro contexto diferente a la diabetes y al azúcar. Ya decía que la insulina es una hormona y tiene acciones en el cuerpo. La acción más importante es a los receptores de algunas células que están en contacto con la sangre, y que esos receptores mandan un mensaje a la célula para que coja en mayor medida el azúcar que hay en la sangre y lo interiorice en su interior celular. Y además luego eso también puede producir algunos cambios en las células. De hecho, está relacionado
la insulina y otros productos secundarios de la insulina que se llaman factores de crecimiento celular. Entonces, la insulina también tiene un factor de lo que se llama factor trófico. Tiene un componente de promover el crecimiento celular. Hasta cierto punto, promover la reparación de tejidos. No es algo mágico. Tiene unas aplicaciones muy, muy concretas, con lo cual no es que la insulina nos haga más jóvenes ni haga que todas las cicatrices mejoren. No es así. No es una cosa mágica. Pero sí que es cierto que en contextos concretos, la insulina, los receptores de insulina y elementos relacionados con la insulina pueden tener ese factor en algunas células en circunstancias concretas. Bueno, pues de eso trata la aplicación de la insulina en el ojo, en lo que vamos a hablar ahora. Se utiliza como colirio de insulina. El colirio no es en pastillas ni en pinchazos, sino colirio de insulina para tratar algunas lesiones de la córnea. Lesiones que tienen que ver con el crecimiento y la regeneración y la proliferación celular. Concretamente en una serie de lesiones que en global se pueden llamar defectos epiteliales persistentes. La córnea, sabemos que es la parte transparente del ojo que está justo en la parte delante. Es transparente porque tiene que entrar la luz a través de la córnea y está delante del iris. Está delante del humor acuoso, que también es transparente, que es prácticamente como agua. Y luego después va el iris. Cuando nosotros miramos a alguien a los ojos, le vemos la parte coloreada, le estamos viendo el iris, pero el iris no está en contacto con el exterior, no está en contacto con el aire. Delante del iris hay un poquito de líquido, que es casi agua, que es el humor acuoso, y delante de eso está la córnea, que es transparente y está ahí. Bueno, pues la córnea está constituida principalmente por un tejido llamado estroma, que tiene muy pocas células y son casi todo proteínas, situadas, puestas de forma muy regular y a una distancia concreta que hace que este tejido sea transparente. Por la parte de atrás, en la parte más posterior de la córnea, en contacto con el interior del ojo, tiene otras capas celulares llamada endotelio y una pequeña membrana llamada membrana de Stemmet, pero en la parte más anterior, en la parte más en contacto con el exterior, con la película lagrimal, tenemos una capa muy importante que se llama epitelio. Ese epitelio corneal son una capa celular, realmente es una capa que es multicapa, tiene varios niveles de células, que son células epiteliales, que tienen como capacidad que se recambien y se regeneran muy rápidamente. De tal manera que, pues si recibimos algún daño, pues un daño leve pues por sequedad o porque nos frotamos los ojos, o ya una úlcera más importante porque nos hemos abrasado, nos hemos dado un golpe, un roce, un cuerpo extraño que ha rozado la córnea y produce pues eso, una herida, un defecto de epitelio, pues nos falta 1 o 2 milímetros cuadrados de epitelio. Bueno, pues eso duele mucho, pero regenera bastante rápidamente y en pocas horas o en un día, 2 días, se regeneran una buena parte de estos daños. Un comportamiento anómalo es cuando ese epitelio no regenera bien. Hay muchísimas causas, no es una sola enfermedad. Hay muchísimas condiciones que puede producir lo que se llama defecto epitelial persistente. Y esto es un problema no solo porque duela y porque puede afectar la visión en ese momento, sino porque si no se tapa esa úlcera, ese defecto en el epitelio, se puede dañar lo que hay debajo, que es el estroma. El estroma se puede adelgazar o se puede producir una cicatrización, una fibrosis, lo que implica que se pierda transparencia. Si se pierde transparencia en el estroma, vamos a perder visión de forma definitiva, con lo cual eso no queremos. Estos defectos epiteliales persistentes también están conectados, hay una relación bastante directa en lo que se llama córnea neurotrófica o defecto neurotrófico o queratopatía neurotrófica. Neurotrófico significa que las terminaciones nerviosas que hay en la córnea, que hay en el estroma corneal, no funcionan bien. Hay una especie de pérdida de sensibilidad corneal o anestesia corneal. Y esto, que a principio puede sonar bien, decir, bueno, pues tienes una úlcera persistente, duele horrores y te lloran los ojos y es muy desagradable. Si esa córnea tiene menos sensibilidad, pues al paciente le duele menos y lo pasa pues no tan mal. Eso puede parecer que es bueno, pero no, porque este defecto neurotrófico, esa pérdida de sensibilidad, al final, por una serie de mecanismos un poco más complejos que no vamos a profundizar, impide la regeneración de la córnea, del estroma y también del epitelio. Y eso pues va fatal. Se cierra una especie de círculo vicioso, porque un daño crónico de la córnea produce lesiones en los nervios. Esas lesiones en los nervios producen un defecto neurotrófico, una pérdida de sensibilidad, y esa pérdida de sensibilidad
mantiene y prolonga esa úlcera, ese daño, porque al final no se cura, es un círculo vicioso. Y en esas circunstancias, donde por diferentes causas el epitelio no se regenera, lo tenemos bastante difícil para solucionarlo. Hay diferentes medidas, hay lubricaciones, lágrimas artificiales, una serie de pomadas para lubricar y favorecer un ambiente para impedir la sequedad ocular. Muy bien. Se han probado con colirio de serotólogo, con agregados de plaquetas, se ha probado con diferentes medicamentos para intentar promover la cicatrización o la regeneración del epitelio. Y los resultados son, pues algunos funcionan, algunos se regeneran, pero es un número grande de casos que no termina de funcionar bien, con lo cual hay una gran demanda de que encontremos soluciones para ello. Y en este contexto se ha probado el colirio de insulina, porque como decíamos antes, la insulina, aparte de promover en células que están en contacto con la sangre y pueden coger azúcar, pues eso, manejar la cantidad de azúcar en sangre, tiene un componente que estimula la regeneración celular. Ya se probó eso hace muchos años, en los años 40, 50 más o menos, pues de forma aislada, y se quedó en el olvido. Pues se quedó ahí en la literatura, parece que nadie le hizo mucho caso y se quedó ahí el tema parado. Y a partir de hace más o menos 10 años, o creo que fue en 2013, pues se ha vuelto ha empezado a haber más publicaciones de nuevo. Se ha vuelto a publicar y en la review, que yo creo que es del mes pasado, ya lo pondré en el enlace, en las notas del programa, por si quiera ver en el original, es un artículo en el Survey of Ophthalmology de abril del 2024, pues hacen una revisión sistemática de la literatura, principalmente desde 2013 hasta ahora, para un poco ver cómo está la evidencia científica en este sentido. Concluyen que los hallazgos son prometedores, que hay indicios de que esto puede funcionar. Como para llevar a la práctica clínica, pues hombre, igual es muy aventurado. Luego hay de todo, ¿no? Pues supongo que habrá sitios que ya con eso les parezca evidencia suficiente como para ofrecerlo a sus pacientes fuera de un contexto de investigación, un contexto experimental, pero parece que lo suyo es que tenemos que seguir recogiendo más evidencias. Y entonces, parece un futuro prometedor a largo plazo para uno de los problemas corneales más importantes que todavía no tenemos buena solución. Esos defectos, esas úlceras que por diversas circunstancias no se curan bien, que probamos muchos tipos de tratamientos y no todas terminan de funcionar bien. Y el colirio de insulina tiene una gran ventaja, que es muy barato. Hay mucha industria farmacéutica que produce insulina, con lo cual ese mecanismo, esa proteína la conocemos desde hace mucho tiempo, ya la producimos en serie bastante bien y la cantidad de insulina necesaria para utilizar un colirio es muy baja en comparación con el uso habitual de insulina, con lo cual sería una alternativa muy barata en comparación con otros tratamientos que se están proponiendo y se están probando que son bastante más caros. Y podría ser una alternativa, igual no es la única, ni la mejor, ni la que la va a relacionar todo, pero si al final se confirma que funciona, puede ser una herramienta más para tratar a estos pacientes. El tema principal de hoy deriva de una pregunta que recibí en el grupo de Telegram de Miguel Ángel. La pregunta iba dirigido a un caso más concreto. Preguntaba si cuando un paciente se iba a operar de miopía, por ejemplo, para quitarse las gafas, cómo uno puede saber si le van a operar con un equipo moderno o un obsoleto y si ese equipo está en buenas condiciones. Preguntaba porque, sabe que hay de estos aparatos de operar de miopía o de quitar las gafas de cirugía refractiva, pues hay mercados de segunda mano y que, es necesario un correcto mantenimiento y eso el paciente cómo podía saberlo. Pero parte de un poco la discusión que salió a partir de ese tema, he decidido cambiar el tema, ampliarlo un poquito y hacerlo más interesante para hablarlo en el podcast de hoy. Y es plantearse, ¿es más importante la competencia del oftalmólogo, competencia en el sentido de sus capacidades como médico,
frente a la tecnología disponible. Hay un hecho relativamente diferencial de la oftalmología con respecto a otras especialidades médicas, es que nuestra especialidad está muy tecnificada. Se aprovecha mucho de la tecnología, ha permitido avances de gigante en la oftalmología en los últimos años, y eso también significa que somos también muy dependientes de la tecnología. Por poner los ejemplos más fáciles, cuando hablamos de la patología macular, los problemas que ocurren en la mácula, que es el centro de la retina, hoy no se pueden seguir sin una OCT, sin un aparato, sin un instrumento de diagnóstico, se llama así, tomografía de coherencia óptica, con las siglas en inglés, OCT. A día de hoy, sin OCT, no puede seguir ninguna patología macular. Y estoy hablando de patologías como el edema, el aumento de líquido en la mácula, como el agujero macular, diferentes tipos de agujero macular, la tracción macular, la degeneración macular, la atrofia, la pérdida de tejido de la mácula por causas degenerativas, normalmente por la edad, pero también hay otras causas, y otra multitud de enfermedades de la mácula no se pueden seguir, no solo diagnosticar, sino evaluar si van a mejor, si van a peor, sin una OCT. Eso es así. Antes se seguían ese tipo de enfermedades sin que hubiera OCTs porque no había OCTs. Hace ya unos cuantos años, cuando yo empecé con la residencia, no existía esta OCT y se diagnosticaba el edema macular, se diagnosticaban los agujeros maculares, incluso se diagnosticaban las tracciones, cuando el vitrio traccionaba, tiraba de la mácula, todo eso se diagnosticaba y era a ojo. Se había que desarrollar mucho ojo clínico, tenía que estar años entrenando tu ojo para realmente ver bien ese tipo de lesiones y luego también valorar, pues está mejor, está peor, esto hay que tratar, esto no hay que tratar. Era mucho más difícil. Sí, existían otras pruebas como la angiografía fluorescénica, que era pues meter contraste por una vena del brazo y hacer fotografías en el ojo y viendo cómo ese contraste se repartía por las venas y por las arterias y se podía diagnosticar líquido, se podía diagnosticar edema en la mácula porque ese líquido salía y se escapaba, refluía de los pequeños vasos sanguíneos. En fin, había también pruebas complementarias que ayudaban a simplemente la exploración directa con microscopio. Pero aún con esas, la capacidad nuestra diagnóstica y terapéutica ha crecido exponencialmente. De hecho, sabemos mucho más de estas enfermedades, incluso las propias clasificaciones. Cuando clasificamos un edema o un agujero o una degeneración macular, un crecimiento de un tejido, una membrana neovascular, una serie de lesiones en la mácula, tiene unas clasificaciones en base a la era antes de la OCT. Y ahora esas clasificaciones o se han cambiado o conviven las dos, o buscamos una especie de paralelismo. Por lo que antes era un agujero macular tipo 2 o tipo 3, pues ahora con la OCT pues equivale a esto, ¿no? Entonces a veces conviven todavía dos clasificaciones, una que se hace sin OCT y otra directamente con OCT. Pero lógicamente la calidad diagnóstica que ofrecemos ahora es mejor. Otro detalle también importante que a mucha gente se le pasa pero que está ahí, que es para hacer un seguimiento, aunque solo sea básico, y diagnosticar y hacer un seguimiento básico de estas enfermedades, ya no necesitas a retinólogos tan expertos. Antes, para ver y hacer una evaluación correcta de un edema macular, de líquido en la mácula o no hay líquido, hacía falta tener un ojo bastante bien entrenado. No todos los oftalmólogos podían hacer una evaluación correcta de un edema o de otras lesiones en la mácula. Ahora, sin embargo, se ha facilitado mucho eso, de forma que diagnosticar este tipo de cosas ya no está en manos solo de los retinólogos, solo de los especialistas con el ojo muy entrenado en mácula, sino cualquier oftalmólogo puede hacer una interpretación básica de una OCT. Para ver que la OCT tiene un engrosamiento o tiene un agujero, es muy fácil. Por lo menos lo básico. Luego después, por supuesto, el que es oftalmólogo experto en mácula puede sacar más partido de las OCTs, por supuesto. Pero para el manejo básico no necesitamos oftalmólogos con tanta experiencia. Eso facilita y democratiza la asistencia sanitaria de enfermedades, en este caso, de la retina, de la mácula, y no necesitamos específicamente
un especialista con tanta experiencia en mácula. Eso está bien, por supuesto. Y podríamos hablar de algo parecido a la cirugía refractiva. La cirugía refractiva corneal, es decir, cuando operamos la córnea, cambiamos la forma de la córnea para corregir los defectos de graduación, los defectos de gafas. Si alguien no quiere llevar gafas porque tiene miopía o astigmatismo o hipermetropía, y le operamos la córnea, le cambiamos la forma de la córnea, realmente el aparato que utilizamos para operar tiene un gran protagonismo. Es el aparato el que lo programamos para hacer el cambio en la forma de la córnea. El oftalmólogo está ahí y depende de la técnica quirúrgica que utilizamos, pues hay que manipular la córnea de una manera concreta y hay que hacerlo bien para evitar problemas y complicaciones, pero lo que es la propia tallar o el cambio de forma de la córnea lo hace el aparato. Entonces eso está muy tecnificado y pasa un poco lo mismo. No es como en la cirugía de cataratas o de retina o de glaucoma, que ahí las manos del oftalmólogo son muy importantes pues, para el éxito quirúrgico. Aquí, sin menospreciar lo que hacen los cirujanos de córnea, tiene una parte fundamental, si va a quedar bien o va a quedar mal, es bueno, la exploración inicial, cómo se programa el aparato y cómo está equilibrado el aparato y cómo funciona el aparato. Luego después, el manejo de antes o de después, pues si es una técnica de LASIK, pues significa que hay que cortar y manipular un flap. El corte del flap ahora también ya lo hace un aparato de forma automática, por ejemplo, un sistema que se llama femtosegundo. Pero hay que levantar ese flap, esa especie de tapita o colgajita de tejido, hay que levantarla, da el láser y luego es el oftalmólogo el que lo levanta y también lo vuelve a colocar en su sitio. Eso hay que hacerlo bien, lógicamente. Pero sí que es cierto que comparado con otras cirugías que son más manuales, aunque hay un aparato que nos asista en la cirugía de retina o de cataratas, realmente el que está manipulando directamente los tejidos del ojo son las manos del cirujano a través de los instrumentos. Mientras que en el caso de la cirugía corneal, el que está quemando o cambiando de forma la córnea es directamente el aparato. Así que sí, en la oftalmología es evidente que la tecnología es súper necesaria. Y ya no solo cualquier tecnología. Las OCTs más modernas son mejores que las OCTs antiguas, con lo cual nuestra capacidad de diagnóstico y de manejo y de seguimiento de una enfermedad es mejor pues con un aparato que se ha hecho ahora que un aparato que tiene 10 o 15 años. Eso está así. Y en cierta medida también pasa lo mismo pues, con la cirugía refractiva. Un aparato láser más moderno pues posiblemente sea mejor o pueda afinar un poco más que los aparatos antiguos. Esto es un poco más relativo porque realmente los que se han operado de LASIK o cirugía refractiva hace 10 o 15 o 20 años y se han operado bien, con buena indicación y se han hecho las cosas bien, han quedado bien. Y han pasado 20 años y esa córnea está bien, estable y los pacientes siguen viendo bien. Pero en casos límites, graduaciones que antes no se podían hacer con ese aparato y había que cambiar de técnica, pues ahora sí que se pueden hacer. Bueno, se van habiendo mejoras que a veces son marginales, a veces son relativamente poco importantes, porque si te vas a operar y tienes una miopía de 2 dioptrías y tu córnea esté sana, pues te operas ahora, pues va a ir bien, y si te hubieras operado hace 10 años con el aparato de 10 años, pues hubiera ido bien igualmente. O sea que ahí igual no hay tanta diferencia, son en casos más límites, son casos más concretos, pero sí, lo mismo para la patología de la retina, de la mácula. Pues tiene un edema de mácula y para decir si está mejor o está peor después del tratamiento, ahora lo veo mejor con la OCT. Y con la OCT que hacíamos hace 10 años, pues más o menos hubiera sido igual. Pero bueno, para casos de edemas más leves o para casos dudosos, ahora tenemos imágenes de mejor resolución con las OCTs, eso es cierto. Y aunque me estoy refiriendo sobre todo a la OCT para la patología de mácula y a la cirugía refractiva, en menor medida, pero la tecnificación afecta a todas las ramas de la oftalmología. Con lo cual somos cada vez más dependientes de ellos y es cierto que en mayor o menor medida, cuanto mejor sean nuestros aparatos diagnósticos y terapéuticos, pues tenemos mejores herramientas para hacer un mejor manejo de las enfermedades de nuestros pacientes. Con lo cual, ¿qué es mejor? ¿La mejor tecnología o el mejor médico? Hombre, si podemos elegir, queremos a ambos, lógicamente. Pero si tuviéramos que elegir, si no podemos tener las dos cosas, ¿qué es lo mejor? Esa respuesta es difícil de
de comprender, pero si entendemos de forma amplia el mejor oftalmólogo, ¿no? O un oftalmólogo con las mejores cualidades o con las cualidades que queremos que tenga un médico. Y cuando comparamos con la mejor tecnología, el aparato con las últimas mejoras, las últimas novedades, si hay que elegir entre uno y otro, yo siempre elegiría al mejor médico, al mejor oftalmólogo. Y aquí estoy incluyendo siempre en la parte humana, es decir, al mejor profesional, todo. Estoy hablando de la competencia clínica, sus habilidades técnicas y experiencias para diagnosticar, para tratar, y también el componente ético, ¿no? Entendiendo el médico como un todo, el médico en el sentido amplio de la palabra. Vamos a ponernos dos escenarios. Vamos a ponernos que tenemos un buen oftalmólogo en el sentido amplio de buena persona, buen profesional, persona ética y además que tiene también buen ojo clínico. Pero tiene una mala tecnología, tiene unos recursos materiales limitados, con lo cual puede ser cierto que puede tener dificultades o limitaciones para tratar y seguir ciertas patologías, ¿no? Pues si no tiene a su alcance, por irnos a un caso extremo, una OCT para seguir problemas de retina, de mácula o de nervio óptico, no tiene posibilidades de hacer campos visuales, campimetrías, con lo cual el seguimiento del glaucoma o el seguimiento de otras enfermedades que afectan a los campos visuales, como problemas de neurooftalmología, pues también mal. Pues los aparatos quirúrgicos, pues no tienen unos aparatos quirúrgicos adecuados para hacer una cirugía de cataratas en condiciones. Si esa persona que es buen oftalmólogo se da cuenta que tiene limitaciones para tratar algunos problemas, pues sabe y comprende sus limitaciones y así se lo dirá al paciente y derivará ese paciente a otro compañero, a otra clínica, a otro hospital, a otro lugar donde le puedan atender correctamente. Eso es lo más importante. Una persona que tiene buen ojo clínico y tiene buena experiencia, no solo tiene que diagnosticar lo mejor posible dentro de sus competencias, de sus limitaciones, de sus medios, y no solo tiene que saber realizar un manejo lo mejor posible dentro de sus capacidades, sino saber hasta dónde no llega. Mira, pues esta enfermedad en concreto yo no la puedo seguir porque me falta competencia personal, no tengo suficiente experiencia para llevar esta enfermedad, la puedo diagnosticar, pero no la puedo seguir, o me faltan los elementos diagnósticos, los elementos técnicos o tecnológicos, el equipamiento necesario para hacer el seguimiento de esta enfermedad o para hacer el estudio completo para tomar una decisión terapéutica. Si esa persona tiene la suficiente ética y sabe entender hasta dónde llega, hasta dónde no llega, pues es la mejor garantía para el paciente. Decir, bueno, pues mira, para esta enfermedad, que sé lo que tienes, puedo creer o puedo sospechar que tienes esto, hace falta realizar esta serie de pruebas y yo no te las puedo hacer porque no tengo el aparato o mi aparato no es suficientemente bueno, pero te voy a derivar a otro compañero que sí que tiene ese aparato y entonces puede llevarte mejor. Pero es lo mismo que de competencias. Pues mira, yo soy un oftalmólogo general o yo estoy especializado en córnea, pero tú tienes un problema de glaucoma. Te puedo diagnosticar ese glaucoma, pero yo no te lo voy a llevar porque yo no estoy especializado en glaucoma. Entonces te derivo a una persona que tiene más experiencia en glaucoma porque tu glaucoma necesita otro seguimiento. Pues antes que estaba bien controlado te lo puedo seguir yo, ahora que no está bien controlado y hay que tomar una decisión de si hay que operar ese glaucoma o no hay que operar glaucoma, pues mira, yo no opero glaucomas. Entonces no voy a tomar decisión. Te derivo a esa persona que sabe operar glaucomas. Entonces lo mismo que nos diríamos entre nosotros. Cuando las competencias de otro compañero son más adecuadas para nuestro paciente, lo mismo con los equipamientos. Pues mira, no tengo este equipamiento concreto, pues lo derivo a esta persona, a este otro compañero que sí que tiene ese equipamiento concreto. Por lo tanto, puestos a elegir el mejor médico, el mejor oftalmólogo, entendido con el componente ético de que va a derivar cuando es lo mejor para el paciente, es mejor elegir eso. Vámonos al otro caso. Tenemos un mal oftalmólogo, pero tiene muy buena tecnología, los mejores aparatos. Puede pasar lo que he dicho al principio, pues una persona que en principio no podía diagnosticar una lesión en la mácula, por ejemplo, porque realmente no tiene el ojo acostumbrado a ver lesiones en la mácula, pero como le hace OCT a todo el mundo, pues ya con la OCT lo puede diagnosticar. Sí, puede ocurrir eso. Pero en la mayor parte de los casos, una buena tecnología no cambia el hecho
de que un oftalmólogo tenga malas competencias, porque los aparatos de diagnóstico y de tratamiento realmente no están diagnosticando ni tratando ellos. Son herramientas para el oftalmólogo. Puede que en un futuro, quizá no tan lejano, con la inteligencia artificial, esto pueda cambiar. Puede ser, pero estamos hablando del futuro. Ahora, a día de hoy, los elementos diagnósticos o los elementos terapéuticos realmente son herramientas del oftalmólogo. Y en este sentido pasa en general lo mismo que pasa en el ámbito de la programación. Cuando alguien desarrolla programas, es desarrollador, programador y hace aplicaciones para ordenadores, para móviles, para servidores, pues hay mejores y hay peores. Y entonces tenemos, por ejemplo, a un mal programador que se compra un ordenador nuevo, con mejores capacidades y va todo mucho más rápido y todo mucho más eficiente. Bueno, pues ese mal programador hará las cosas igualmente mal, pero más rápido, porque un buen ordenador no sustituye la labor del programador, que es la que tiene que pensar y decir cómo hace el programa. El ordenador realmente no es listo. Te puede ayudar en muchas cosas, pero no es listo. Entonces tú eres el que hace las cosas bien o mal. Y si haces las cosas mal, pues con un ordenador bueno lo harás mal más rápido, pero lo seguirás haciendo mal. Pues esto es parecido. Si un oftalmólogo es mediocre o tiene malas competencias, el hecho de que tenga las mejores herramientas diagnósticas no lo va a hacer bueno. Y esto además es muy importante. El hecho de que, a pesar de que las cosas siguen avanzando mucho, a pesar de que las herramientas diagnósticas y terapéuticas pues cada vez ofrecen herramientas mejores para el oftalmólogo, eso parece que nos hace la vida más fácil, hasta cierto punto es así, pero también exige más competencias por parte del oftalmólogo. El oftalmólogo tiene que saber más, porque tú tienes que saber cómo se ve la enfermedad, cómo funciona la enfermedad, cuál es el aspecto cuando lo miras directamente. Tienes que aprender, digamos, la semiología de la exploración directa, pero es que además cuando exploras con otras pruebas complementarias, pues como la CT, estas imágenes de tomografía que llevo diciendo, o un campo visual, pues cuando van mejorando también la campimetría o van saliendo diferentes pruebas, tú tienes que aprender cómo se ven en cada caso. Tienes que leer libros concretos, ya no solo de esta enfermedad, de cómo se habla, no, sino esta enfermedad, cómo se ve en esta prueba diagnóstica y cómo se ve en esta otra prueba diagnóstica. Y cuanto más información nos dan las pruebas, porque van mejorando, más tienes que aprender de eso, porque no te diagnostico ya. Cada vez se ven más detalles pues, de la imagen o tienes más información de esas pruebas y tú tienes que aprender a interpretar esas pruebas. Si no aprendes, si no coges las competencias, te están dando mucha información que no sabes gestionar. Y a veces un exceso de información es peor que tener menos información. Lo que pasa es que esto, que es una realidad, no llega al conocimiento de los pacientes. Los pacientes se dejan deslumbrar fácilmente por la tecnología. Y es mucho más fácil, pues a un paciente hacerle muchas pruebas muy tecnológicas e incluso esas pruebas se las puedes dar y mostrar al paciente o a los padres del paciente cuando es un niño y da la sensación de que el niño está muy bien atendido porque le han hecho muchas pruebas con muy caras y muy tecnológicas y parece que le estás atendiendo bien. Cuando a veces menos pruebas, porque a veces se hacen pruebas innecesarias, pero las hace un oftalmólogo que tiene mejor competencia, es mejor, es una mejor evaluación médica y sin embargo los pacientes no lo perciben que han sido mejor tratados con un mejor médico que le ha hecho menos pruebas porque no eran necesarias, entre otras cosas. Un ejemplo concreto, cómo es muy fácil deslumbrar a los pacientes. El manejo, por ejemplo, de un niño. Puedes manejarlo de una forma muy moderna y tecnificada, pero con peor calidad. Por ejemplo, vamos a explorar al niño y se le realizan fotografías de fondo de ojo y simplemente se le mira el fondo de ojo con fotografías. Esto queda muy bien, incluso esas fotografías se las puedes entregar a los padres y entonces parece que le hemos explorado muy bien, pero muchas veces la fotografía de fondo de ojo tiene peor calidad, se ven menos detalles que cuando haces la exploración directa de fondo de ojo con el oftalmoscopio. Pero claro, para explorar a un niño con un oftalmoscopio hace falta más experiencia y mejores competencias que simplemente hacer una fotografía de fondo de ojo. O por ejemplo, para calcular la graduación, la refracción de un niño pequeño. A veces es muy pequeño y es difícil hacerlo con los aparatos de los adultos. Se puede utilizar unos aparatos que calculan
la refracción, el defecto de graduación del niño si tiene astigmatismo, tiene hipermetropía, con unos aparatos automatizados que lo hacen de forma muy rápida, unos aparatos que se usan sobre todo para screening. Screening es para despistaje. Son aparatos que se pueden medir los dos ojos a la vez y si no hay que acercarse al niño, sino a veces con una distancia de 1 o 2 metros se puede hacer. Bueno, estos aparatos están bien porque te hacen una idea, pero son aparatos que están diseñados para screening, para despistaje. No tienen la suficiente fiabilidad o no son suficientemente exactos para hacer cálculos correctos y muy exactos de su graduación. Por contra, hay una técnica que se llama esquiascopia o retinoscopia, que parece más manual porque no es muy tecnificada, pues se hace con una lámpara, con una lucecita y se hace con unos cristales y tal. Se ve que es una técnica más antigua, no es tan deslumbrante como un aparato moderno de calcular la graduación, que tiene una pinta más moderna. Y sin embargo, una esquiascopia bien hecha es mucho más exacta que utilizar el aparato moderno de screening, que es una cosa mucho más aproximada. Pero claro, hay que saber hacer bien la esquiascopia. Entonces puedes tener a un oftalmólogo infantil muy competente que te explora directamente el fondo de ojo del niño y te hace una evaluación muy buena con un retinoscopio, con un esquiascopio. Entonces, con eso tiene mucha mejor información, mucha mejor capacidad diagnóstica que un oftalmólogo con peores competencias, que igual no es oftalmólogo infantil, que te hace una fotografía de fondo de ojo y te hace un cálculo de la graduación con un aparato de screening. No es que estos aparatos no tengan su validez. Evidentemente, en un aparato de screening te da información, mejor tener algo de información que ninguna, por supuesto. Y la ventaja de realizar fotografías de fondo de ojo es que quedan documentadas y puedes compararlas posteriormente, por supuesto. Y si es necesario, puedes hacer las dos cosas. Si tú eres un oftalmólogo competente, con experiencia, que puedes hacer todas las pruebas necesarias, puedes hacer una exploración de fondo de ojo directamente y hacer una fotografía que tiene menos detalles, pero la puedes documentar y puedes hacer una técnica de screening. Si, por ejemplo, no sabes si va a ser necesario, si el niño está sano y no sabes si va a ser necesario dilatar la pupila y hacérselo una exploración más completa, pues hacerla con el aparato tecnológico pero poco exacto previamente y luego ya decides si le tienes que hacer una exploración mejor, aunque luego tarde más tiempo. Por supuesto, puedes hacer de todo. Pero claro, muchas veces ocurre que personas que no tienen buena experiencia o no tienen mucha competencia en ese campo concreto, pero tienen los aparatitos y están comprados, pues con eso parece que ya les has hecho una exploración muy completa y los padres salen contentos y se dan cuenta que esa exploración es de menor calidad que una exploración no tan tecnificada, más antigua, pero que es de mejor calidad. Claro, los padres o los pacientes no saben, pero se dejan deslumbrar por esta tecnología, ¿no? Es más deslumbrante y es mucho más fácil de vender. Es más, hay un interés por parte de clínicas, franquicias, etcétera, en centrarse en la tecnología. No es que ocurra en todos los sitios, pero hay un interés o hay un conflicto de intereses y hay una razón para ello. La tecnología la compras y la tienes controlada. Si tú tienes un volumen suficiente, pues aunque los aparatos pueden ser caros, los amortizas cuando tienes un flujo de pacientes, probablemente los amortizas. Y tú ya sabes que este aparato vale tanto y va a tener un rédito. Además, ese aparato es tuyo y una vez está comprado, ya lo tienes para ti. Hay que hacer mantenimiento, pero ya lo tienes para ti. No son profesionales que son más difíciles de manejar. Por supuesto, lo ideal es tener la mejor tecnología y los mejores profesionales. Pero claro, a veces no es tan fácil tener los mejores profesionales. La competencia del médico es más difícil, es más escasa y a veces es más cara o es más difícil mantenerlo y pagarlo. Si un médico es competente y tiene buena fama, además, la fama al final se la queda el médico. Eso no les interesa a las clínicas. A las clínicas les interesa que los pacientes, los clientes, confíen en el nombre y la marca de la clínica y también en el hecho de que tiene unos aparatos de última generación. Los aparatos son suyos. Los médicos sí, los tiene. En ese momento ciertos médicos están trabajando ahí, pero los médicos pues se pueden cansar, se pueden ir a otra clínica, pueden ponerse por su cuenta. No los tienes tan seguros como un aparato diagnóstico que ese no se va a ir. Eso no te va a querer más dinero o no te va a pedir otras condiciones. Lo has comprado y lo tienes guardado. Ese aparato lo tienes tú. Con lo cual no les interesa que los médicos tengan mucha fama o sean muy famosos. Es mejor que los clientes se concentren en la tecnología.
Por supuesto, estoy generalizando mucho y es evidente que también los clientes perciben el valor de los oftalmólogos, que pueden tener más o menos fama, y también muchas clínicas valoran a sus trabajadores médicos y los intentan mimar y cuidar para que no se vayan, y también ensalzan la fama de sus médicos, lógicamente. Pero vemos que hay un interés en ese sentido. Y pues clínicas con menos escrúpulos y que van un poco más a por el dinero, es mucho más fácil ahorrar en médicos buenos, contratar médicos más mediocres y apostar por la tecnología, porque por muy caros que puedan ser los aparatos, siempre es más barato la tecnología que la competencia del médico. Y si pues un médico no está de acuerdo con esas condiciones y se va, bueno, pues los aparatos los tenemos nosotros y los médicos son intercambiables. Cuando tú le das más valor a la tecnología que a las competencias de otros profesionales, siempre es más fácil para manejar un negocio. Al margen de que luego los resultados sean de mayor o menor calidad. Lo importante es que a nivel de calidad percibida, que el paciente quede deslumbrado o que parezca que tú estás vendiendo calidad porque estás vendiendo más tecnología. Y llegamos a la sección de preguntas de los oyentes. En este caso es una propuesta realizada por Blanca en Twitter. Me enlaza una noticia o una publicación en un medio digital que habla sobre conducir y baja visión. En ese artículo es una mezcla de cosas que yo puedo valorar como buenas y malas. Hay cosas buenas, cosas correctas, que pueden parecer un poco de perogrullo, pero bueno, siempre está bien recordarlas, como que siempre es mejor ir con la mejor graduación posible. No se trata de ir con una vista cuando conduces la mínima que te piden por ley, no. Tienes que ir con las gafas que te permiten ver de la mejor manera posible, con los dos ojos. Si no ves correctamente, pues no conduzcas. Si tienes una enfermedad o un problema que notas que ves peor, lógicamente no conduzcas. Si tienes, aunque tengas el carné y puedes legalmente conducir, si ves que tú te ves inseguro y que no tienes suficiente visión o te falta nitidez o calidad visual para conducir en malas condiciones, pues por la noche, cuando está lloviendo, trayectos largos, lógicamente no conduzcas. Entonces hay una serie de recomendaciones que, evidentemente, hay que estar de acuerdo. Unas parecen un poco de perogrullo, pero bueno, también está bien recordarlo. Hay nada que objetar. Pero hay muchos aspectos de este artículo que sí que hay que objetar. Empieza diciendo eso, que el 80% de los españoles tienen algún problema visual. Y cuando habla de problema visual, porque luego hace una clasificación, está hablando de los defectos de graduación. Y ya está metiendo la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la vista cansada, la presbicia. O sea que estamos hablando de defectos de graduación de ametropías. Entonces hablando del 80% de los españoles tienen un problema visual. Con lo cual, pues eso, la mayoría de los que están conduciendo tienen problemas en la vista. Esto es lo que yo llamo alarmismo. Sin decir mentiras absolutas, luego te dice cosas que no son ciertas. Pero la mayor parte del tiempo está diciendo cosas que son ciertas, pero dan a entender una cosa que no es correcta. Quien lo lee, si no sabe mucho de este tema, llega a conclusiones equivocadas, que no lo está diciendo expresamente, pero para mí es una forma de mentir. Sin mentir explícitamente, pero tú sabes que estás induciendo una falsedad en la persona que lo está leyendo. Porque empieza a sumar. El 80% tiene algún tipo de defecto visual, pero este porcentaje tiene 2 defectos visuales y esta persona tiene 3 defectos visuales. Está sumando, pues esta persona no tiene miopía, pero es que además tiene astigmatismo y además tiene vista cansada. O sea, tiene 3 defectos visuales la misma persona. ¿Qué está dando a entender? Cuando estábamos hablando de problemas visuales, estamos dando a entender que esa persona tiene un problema en su vista. Es decir, que no tiene una visión igual de buena que otra persona que no lleve gafas. Esto solo es cierto en un sentido muy concreto. Evidentemente, es un fastidio llevar gafas o lentillas. Y evidentemente, pues es mejor, puestos a elegir, que no necesitar llevar gafas o lentillas y ver perfectamente espontáneamente.
lógicamente eso estamos todos de acuerdo. Pero una persona con una graduación normal, una graduación de miopía o de astigmatismo o de hipermetropía, que no es muy alta, pues una vez lleva las gafas y está acostumbrado, o las lentillas, su visión es igual que una persona que no tiene problemas de este tipo. Con lo cual, decir problemas de la vista a una persona que tiene una miopía o un astigmatismo es real, en el sentido de que sí, no es la visión perfecta, pero tenemos que entender que una persona bien graduada, en principio asumimos que ve igual de bien que una persona que no necesita gafas. ¿Hay excepciones? Por supuesto que sí. Una persona puede tener miopía y además debido a esa miopía pues tiene una lesión en la mácula, tiene una lesión en la retina y aunque lleve unas gafas con toda su graduación no ve bien. Vale, sí, ¿es secundario a su miopía? Sí. Pero estos son los casos excepcionales, los casos más frecuentes. La mayor parte de los miopes son miopes de graduaciones bajas o medias y no tienen problemas en su ojo más allá de necesitar gafas. Y sí que es cierto que graduaciones muy altas, pues aunque lleven bien graduados, pues como tienen unos cristales de mucha graduación, pues sí, depende por dónde esté mirando por la zona del cristal, pues su visión no es tan nítida como una persona que no tiene gafas. Eso es cierto para graduaciones bastante altas. Pero como digo, la mayor parte de las personas tienen graduaciones de 2, 3 dioptrías, 4 dioptrías o menos, y con esas graduaciones es irrelevante. Su visión la podemos asimilar que es igual de buena que una persona que no necesita gafas en absoluto. Y el hecho de sumar, decir, no, es que no solo tiene miopía, sino también tiene astigmatismo. A ver, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Es una persona que tiene gafas, que necesita gafas, vale. Esa persona está acostumbrada a llevar gafas y va bien graduada, pues ya está. O sea, funcionalmente es como una persona con una visión perfecta, si su visión es el 100%. La aproximación que hacemos los oftalmólogos en este tipo de cosas, que es una aproximación clínica, me parece mejor en este contexto. Para nosotros, la función visual se define por la agudeza visual y el campo visual y otros parámetros. Pero deteniéndonos en la agudeza visual, la mejor visión en el centro de nuestro campo visual, lo que medimos con los optotipos, ¿no? Siempre tenemos en cuenta la agudeza visual con la mejor corrección. Para nosotros, a nivel de oftalmología, a nivel clínico, ese es el valor que tenemos. ¿Cuánto ve esta persona? Pues ve de 0 a 1, pues ve 0,8, 0,9 o 1,0. Pero siempre lo contamos con la graduación, con corrección, con la mejor corrección posible. Para nosotros el hecho de que use o no use gafas, en general, para el manejo de las enfermedades, no es relevante. Entonces, que una persona no es que sin gafa ve 0,2. Bueno, ¿y qué información me da eso? No me da información a la hora de hacer un seguimiento de una enfermedad del ojo. ¿Y cuánto ve con gafas? No, ve 1,0. Bueno, pues 1,0 tiene una buena visión. Ya sabemos que partimos de que tiene una buena agudeza visual. O una persona no, ve 0,3 y con gafas no, ve 0,3. Pues esa persona tiene mala visión aunque no necesite gafas. Con lo cual aquí la graduación no lo consideramos un problema visual en el sentido estricto de que esa persona le funciona bien los ojos o no. Si vamos a utilizar la agudeza visual como un parámetro para saber si ese ojo ve bien o ve mal, hay otros parámetros, pero vamos a concentrarnos en la agudeza visual, el hecho de que necesite o no necesite gafas es irrelevante. No, mira, con las gafas bien correctas ve 1,0. Pues 1,0, pues ya está, pues ve perfectamente. No puede haber otros problemas, como decía, pero si solo nos fijamos en la agudeza visual, es lo importante. Y que lleve o no lleve gafas y que tenga no solo hipermetropía, sino también astigmatismo, es que nos da igual. Sin embargo, aquí daban a entender otra cosa. No, menos que encima se te acumulan 3 cosas. No solo tienes miopía, sino astigmatismo, y como tienes 55 años, también tienes presbicia, tienes vista cansada. Ya tienes 3 defectos de graduación, con lo cual tienes problemas visuales. ¿Qué están creando? Alarmismo. Están haciendo que el hecho de que tú tengas gafas o que tú sepas que tienes vista cansada y tienes varias cosas en las gafas, tengas la sensación de que tú tienes un problema visual y no es responsable para ti, pues simplemente, conducir sin más. Pues te meten ese miedo para que vayas a la revisión del óptico, vayas a la revisión del oftalmólogo y que tengas tú esa etiqueta como de enfermo. Vuelven en este artículo a hablar de verdades, que efectivamente el proceso de conducir es un proceso complejo a nivel neurológico, donde la información visual se tiene que procesar a una velocidad rápida, a tiempo real, y tiene que interactuar con otras informaciones que estamos recibiendo para realmente tener una respuesta correcta y poder conducir bien. Eso es cierto, es un proceso visual y neurológico exigente, pero vemos a lo mismo.
te dicen eso, no, es que lo de conducir no es una cosa sencilla, hace falta unas capacidades visuales complejas que tienen que interactuar, y tú como tienes un problema visual, o varios, porque fíjate, tienes hipermetropía o miopía, y tienes astigmatismo y tal, claro, esto te puede afectar. Y volvemos al mismo, no. Un defecto de graduación no es un problema visual si con las gafas ves bien. Si tú con tus gafas, bien puestas las gafas, ves perfectamente, tus capacidades para hacer esos procesos visuales y cerebrales es muy buena porque ya tu audiencia visual es buena. Entonces estamos metiendo miedo. Por poner un ejemplo práctico, a mí me da mucha más confianza una persona que lleva gafas y bueno, pues ha hecho y hace sus revisiones habituales para las gafas y él sabe, no, mira, yo sé que con mis gafas veo al 100%, veo 1.0 con cada ojo, con las gafas puestas. Ah, vale. Que otra persona que dice, no, yo siempre he visto bien, he visto toda la vida, yo no necesito gafas. ¿Cuándo has hecho alguna revisión? No, yo no tengo revisión porque como yo estoy usando con la vista, yo conduzco sin gafas sin problemas, ¿vale? Yo no sé cuánto ve esa persona. Sí, quizás se sacó el carnet de conducir hace unos años y con ver 0,6 o 0,7 ya le ha dado el carnet de conducir. Y esa persona, como tiene la sensación de, no, yo no tengo un problema en la vista porque no llevo gafas, yo estoy en mejores condiciones visuales para conducir que esa otra persona que lleva gafas, ¿no? Para mí al contrario. Esa persona que lleva gafas y que va a las revisiones y me dice, no, yo es que veo 1.0 con las gafas, y la otra persona, como no va nunca a revisiones, yo no sé cuánto ve. Se supone que ve más de 0,5 porque le han dado el carnet. Hace unos años, se supone. Pero igual esa persona ve 0,6, sin gafas. Y la otra persona con gafas ve 1.0. ¿De quién me fío más? ¿Quién tiene mejor visión? La persona con gafas con mucha diferencia. Con lo cual, el hecho de manifestar que hay problemas visuales, llamar los defectos de graduación, miopía, hipermetropía, etc., problemas visuales, y dar a entender que esas personas van con desventaja a la hora de conducir, es erróneo, falso y es alarmismo. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast donde hemos hablado principalmente de la tecnología, que es muy importante, pero que nos podemos dejar deslumbrar por ella y que nos olvidemos que todavía, quizás por mucho tiempo, ya veremos, pero todavía la competencia del oftalmólogo es más importante que la tecnología. Es más, las cualidades éticas del oftalmólogo quizás sea lo más importante de todo. También hemos hablado de un futuro quizás prometedor para tratar algunas enfermedades de la córnea con colirio de insulina, algo que suena raro, pero que puede ser una parte del futuro de los tratamientos de la córnea. Y por último, hemos hablado de cómo todavía en la prensa podemos leer noticias o reportajes que realmente vienen con conflictos de intereses, que buscan despertar el alarmismo. Y vamos a un colectivo tan numeroso como las personas que necesitan gafas, que tienen algún defecto de graduación, que son muchísimas, para meterles miedo y explicarles que, bueno, que conducir es una cosa muy complicada, etcétera, etcétera, para aumentar el número de visitas pues, a los oftalmólogos, a los optometristas, a las ópticas, etcétera. No nos tenemos que dejar llevar siempre por los alarmismos. Cuando leemos algo, una noticia o algo que parece una noticia, siempre tenemos que plantearnos, ¿esto es una noticia de verdad? ¿O hay un interés por comunicarnos una cosa, por hacernos entender algo, sobre todo cuando son noticias negativas que nos pueden levantar nuestro miedo, nuestra preocupación o crear alarmismos? Eso es un componente muy poderoso para que de forma a veces racional pues busquemos ayuda. Realmente están intentando despertar ese tipo de interés para obtener un beneficio económico. Eso siempre nos tenemos que plantear, porque en salud pues ocurre por desgracia mucho. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar y proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.